Buenos días, nosotros somos el grupo 1 conformado por Carlos Rodríguez, David Villamarín, Jonathan Urián y quien les habla Martín Ríos. Esta ocasión es la actividad 5.3 diario del profesor, que tiene que ver con la unidad didáctica de inecuaciones lineales de primer grado, una incógnita. Tenemos entonces el contenido: aspectos cognitivos, aspectos afectivos del diario del profesor, toma de decisiones, el formato del diario del profesor y la revisión de la información previa. Nosotros como ejemplo para cada uno de estos aspectos tomamos el objetivo 2, que es plantear una inecuación lineal para solucionar una situación en contexto y validar su respuesta, y particularmente la tarea 2.1, promedio de notas, en la que se menciona que en la asignatura de cálculo hay 3 estudiantes que se encuentran en riesgo de reprobar. Para terminar la asignatura le hace falta un trabajo por calificar a cada uno que corresponde a las notas de la casilla 7. Se debe tener en cuenta que la nota mínima para aprobar el curso es 30 y la nota final se calcula con el promedio de 7 notas. Se le pide al estudiante observar la tabla y pues él debe describir el procedimiento para determinar el intervalo de nota que debe obtener el estudiante 2 en la nota 7 para aprobar la asignatura. Entonces, pues presentamos inicialmente, vamos a hablar entonces del diario del profesor y pues cada uno de los aspectos que solicitaban en la actividad. Tenemos inicialmente el grafo de los criterios de logro, lo presentamos así por partes para que se alcanzara a ver. Sin embargo, pues entonces acá tenemos los primeros 3 criterios de logro, que son: identifico los datos relevantes de un enunciado. El 2.2 representa un enunciado por medio de una expresión algebraica y planteo una ecuación lineal para solucionar la situación. Acá tenemos los 3 caminos por los que se puede ir el estudiante. Hay un camino por la parte superior, tenemos el camino de la mitad y tenemos el camino inferior. En el caso de la actividad 2 de la tarea de aprendizaje 2.1, el estudiante no activaría el camino inferior, puesto que el criterio de logro 2.10 no debe activarse. Tenemos acá los circulitos que debe llenar el docente con los respectivos colores verde, amarillo y rojo. Y posteriormente se presenta los indicadores para los porcentajes de consecución de los criterios de logro. Tenemos que cada uno de estos porcentajes se define según la complejidad de cada uno de los criterios y las secuencias que están adscritas a ellos. En este caso, por ejemplo, para el criterio de logro 2.1 tenemos que identifico los datos relevantes de un enunciado. En este caso, se da verde cuando más del 80% de los estudiantes alcanza un nivel de activación total. Amarillo cuando entre el 40 y 80% de los estudiantes alcanza un nivel de activación total. Y rojo cuando entre el 60 y el 100% de los estudiantes hacen una activación nula. En cuanto al criterio de logro 2.2, representa un enunciado por medio de una expresión algebraica. En este caso, pues ya se reduce el porcentaje para que alcance el verde. En este caso tenemos más del 60% de los estudiantes alcanza un nivel de activación total. Luego tenemos el criterio de logro 2.3, plantea una inecuación lineal para solucionar la situación. Nuevamente colocamos el valor de 60% como mínimo para alcanzar el verde. En el caso del criterio de logro 2.5, en este caso tuvimos pues una pequeña diferencia con el tutor, debido a que el tutor nos solicita que en los casos de decisión le agreguemos el amarillo y le agreguemos la activación parcial. Pues desde la clase se suponía que no debíamos agregarlo, entonces por eso omitimos esa sugerencia y mantuvimos solamente verde y rojo para la secuencia de decisión y para el criterio de logro de decisión. Tenemos acá indicadores de activación, que es la siguiente parte del diario. En este caso, en el criterio 2.1, identifico los datos relevantes de un enunciado. Tenemos que el estudiante se le da la activación total cuando extrae la información pertinente para solucionar la situación. Se da una activación parcial cuando incurren los errores E9, E31 y E32. En este caso, el E9 es traducir enunciados del lenguaje literal al lenguaje algebraico, asignando una letra a los datos conocidos,
que ese sería un error que podría cometer, incurrir. El segundo es 31, traducir enunciados del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, sí que tenga relación con los datos propuestos en la situación planteada. O incurre en el error 32, que es interpretar la información de la situación sin tener relación con la pregunta propuesta. Y pues ya la activación nula se da cuando el estudiante no identifica los datos necesarios para solucionar la situación problema. En cuanto al criterio de logro 2.2, que representa un enunciado por medio de una expresión algebraica, se da la activación total cuando el estudiante realiza la traducción del enunciado, y una activación parcial cuando incurren los errores E7 y E33. En el caso del E7 es traducir los enunciados del lenguaje verbal al lenguaje algebraico sin tener en cuenta las variables, o cuando extrae los datos sin establecer relaciones entre ellos. Y finalmente, en la activación nula, el estudiante no hace la traducción del sistema de representación verbal al algebraico. Por motivos de tiempo en la presentación, solo pusimos algunos ejemplos de los indicadores. Aspectos afectivos. En cuanto a los aspectos afectivos, pusimos dos ejemplos, que es la expectativa afectiva 1, que es adquirir seguridad al utilizar estrategias para la resolución de problemas con ecuaciones lineales. Entonces se dan los tres criterios: alto, medio y bajo. Cuando el estudiante se siente seguro al aplicar el procedimiento, es alto; cuando medio, cuando se le dificulta aplicar el procedimiento; y es bajo cuando identifica el procedimiento para resolver los problemas. En cuanto a la expectativa afectiva 2, tenemos desarrollar confianza en la utilización del algoritmo. Entonces, alto cuando se muestra interesado en representarlo de diferentes formas; medio cuando muestra interés por representar la situación; y bajo cuando muestra desánimo por representar de diferentes formas el intervalo. Cuanto a la toma de decisiones, definimos tres preguntas que debe responder el profesor en el diario del profesor, que es describir las acciones no previstas y emprendidas durante la sesión, registrar las observaciones de los trabajos corregidos a los estudiantes de la muestra, y proponer acciones de mejoramiento para las sesiones posteriores. En cuanto al formato del diario del profesor, pues cuenta con los siguientes elementos. Se inicia con el grafo de los criterios de logro, luego la tabla de porcentajes para la consecución del logro, junto con las observaciones cualitativas, la tabla de indicadores de activación del logro, la tabla de indicadores de los aspectos afectivos, el matematógrafo y finalmente las preguntas referentes a las tomas de decisiones. El formato como tal del diario lo podemos igual visualizar en EDMAT, en documentos complementarios. Y pues en cuanto a la información previa, eliminamos la secuencia 18 del listado de análisis cognitivo, modificamos los criterios de logro 1.5 y 2.7, cambiando la palabra reconozco por la palabra uso, teniendo en cuenta que pues teníamos un ejemplo, sería reconozco las propiedades para despejar una ecuación lineal, y pues nos dimos cuenta que el estudiante no solo las debe reconocer, sino que las debe usar. Por ese motivo se cambió por uso. Pues esta sería